falta decir al principio, pero bueno. La velocidad, pues ya sabemos la distancia que tiene que recorrer, que es una circunferencia completa, así que lo copio por el radio, entre el periodo. Y eso, por supuesto, que va al cuadrado. ¿Vale? L vais al cuadrado. Esto es, lo hemos hecho bastantes veces. Y como lo que me piden es la altura de la órbita, en otras palabras, me piden el radio de la órbita, esta R minúscula, pues eso es lo que habrá que despejar. Esta R que viene aquí multiplicando y todo lo demás al otro lado. Pues. Pero el radio es el radio de... Siempre, lo que aparece en la fórmula siempre es el radio de la órbita. Yo luego lo puedo descomponer en dos trozos, pero siempre en la fórmula lo que aparece es el radio de la órbita, desde el centro hasta la posición en la que esté, siempre. No hay fórmulas en el campo gravitatorio en las que aparezca la altura, no. Otra cosa es que yo luego reinterprete. Entonces, aquí voy a calcular el radio de la órbita. El radio de la órbita será la raíz cúbica de todo esto. Entre 4 por pi al cuadrado. Ahora bien, como a mí lo que me piden no es el radio de la órbita, sino que me piden la altura, pues ese radio orbital lo descompongo en dos trozos, el radio de la Luna más la altura de la órbita. Y de ahí, pues entonces la altura será todo lo que salga de aquí de esta raíz, menos el radio de la Luna. ¿Ya está? Esto, pues, era directa, no había mucho que hacer, porque hemos hecho muchas veces calcular radios de órbitas, pues sacáis a partir de ahí, y bueno, como la solución, 1,23 por 10 a la 5 metros. ¿Vale? Luego, me preguntan por la velocidad a la que está orbitando. Pues la velocidad la tenemos aquí, tenemos todos los datos para sacarla. La velocidad sabemos que es la distancia que tiene que recorrer entre el tiempo y tenemos todo. Tenemos la distancia, el radio de la órbita, y el radio de la órbita, que no la altura ni el radio de la Luna, sino el radio de la órbita. O sea que aquí habrá que poner el radio de la Luna más la altura que hemos calculado, o lo que salga de esta raíz cúbica, es lo mismo. Perdón, esto es raíz cúbica. No digo que es. Y dividido entre el periodo, que me daban el periodo que era en este caso, ¿cuánto era? 2 horas, ¿no? 2 horas. Entonces ponéis las 2 horas, los 7200 segundos, y ya está. Y aquí sale la velocidad. De nuevo, son 1623 metros por segundo. ¿Vale? Cosas que me he encontrado, que me pone esta velocidad, me la calculé con energías. Como si fuese un lanzamiento, pero esto no es un lanzamiento. No hay que lanzarlo desde la superficie de la Luna hasta esa órbita, no. Eso está orbitando, entonces la velocidad orbital se calcula de esta manera. No hace falta hacer cosas raras. Esto también va, si lo estáis escuchando desde casa, también tenéis un programa parecido y también habéis hecho cosas parecidas. Ponerme la velocidad orbital donde era la velocidad de lanzamiento o viceversa. Y eso es a lo que me refiero, que tenéis que entender bien cuál es la situación física. No tanto las fórmulas como la situación física. ¿Qué es lo que está pasando ahí en realidad? Eso está fijo en una órbita, no está yendo a ningún sitio. ¿Vale? Entonces no tiene que ver, no va a cambiar su energía mecánica en ningún momento. ¿Vale? Javier. Luego en la siguiente sí, la siguiente es Javier. un problema de un lanzamiento, de hecho es de velocidad de escape, porque el apartado B me dicen los astronautas que estén aquí en la superficie lunar con qué velocidad deberían lanzarse para escapar de la influencia de la Luna, o sea, velocidad de escape. Y velocidad de escape, que siempre justificad todo lo posible. Intentar siempre poner frasecitas que acompañen al razonamiento. No solamente, quiere decir que esto se puede poner así, o uno puede decir aplicando la segunda ley de Newton o igualando la fuerza centrípeta, no sé qué. En el siguiente lo mismo, podéis poner esto, o decir la condición de que el cuerpo escape es que su energía mecánica sea cero. Queda mucho mejor, adorna mucho más si ponéis algo que si no ponéis nada. Y desde luego siempre justificar. La justificación inicial aquí para el apartado B sería esta, que la energía mecánica sea cero y a partir de ahí. No veo cómo has sacado para la velocidad el radio, porque... El radio es, como aquí, el radio de la Luna más la altura, es el radio de la órbita. Claro, pero ese sería el que iría, la R pequeña es la que va desde el centro de la Luna. Sí. Eso sería el centro de la claro. Luna. Entonces, ¿cómo lo has sacado? Porque en realidad aquí no estamos sacando su radio porque hemos sacado la H. Sí, pero quiere decir, o sea, yo todo el tiempo estoy como si la Luna fuese un punto y lo que está orbitando está por ahí. ¿Vale? Entonces, aquí para la velocidad tengo que ver cómo de larga es esa circunferencia.
Y para eso necesito su radio. Eso es el radio de la órbita, medido desde el centro de la Luna. Que eso mismo es lo que aparece en estas fórmulas, porque todas estas fórmulas lo que llevan es distancia de centro a centro, siempre. Lo que pasa es que luego, lo que le decía Chano, una vez que llegas aquí, yo sé que esta es la distancia desde el centro de la Luna hasta donde está mi satélite, pero lo que me preguntan es la altura. Y entonces lo que digo, bueno, pues esta distancia, digamos que tiene dos partes. Primero, hasta que salgo de la Luna, hasta que llego a la superficie, y luego la altura de la órbita. Y entonces por eso digo aquí, este radio orbital, lo que va desde el centro de la Luna hasta el punto de la órbita, eso lo voy a descomponer en dos partes, el radio de la Luna, que lo tengo como dato, y luego la altura. Y esa es la que usas para la velocidad. No. Eso es para la primera parte y saco la altura. Ahora, para la velocidad, tengo que seguir utilizando esta R. ¿Por qué? Porque en la velocidad aquí lo que estoy poniendo es la longitud de la órbita. Y esto es una circunferencia. Si tú coges aquí un compás y quieres hacer la circunferencia, el radio de esa circunferencia va desde el centro de la Luna hasta la órbita. O sea, vuelve a ser esa R pequeña. ¿Sí o no? La misma que habíamos cogido aquí. La misma que habíamos calculado hasta aquí. No la altura, no. La altura no es el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia es todo esto. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, decía, condición en el segundo apartado. Como es una condición de escape, se tiene que alejar de la influencia de la Luna, pues ya sabemos que la energía mecánica tiene que ser cero. Por tanto, que la energía cinética más la energía potencial, que todavía alguno me la ha puesto con el signo contrario, la energía potencial gravitatoria es siempre negativa. Así que menos la gravedad. Y por supuesto, eso va con R, no con R al cuadrado. Hay poquitas fórmulas que aprenderse, pero las poquitas que hay, por eso de que son pocas, aprendedlas bien. ¿Vale? Y aprended la aplicación. Las energías siempre siguen el cuadrado. Sigue el cuadrado, sí. Y la energía gravitatoria es siempre negativa. La eléctrica es la que va sin signo. Y entonces el signo dependerá de las cargas, pero la gravitatoria siempre es negativa. Entonces la energía mecánica, que tiene que ser cero, pues eso significa la suma de la potencial más, de la cinética más la potencial. Pero eso sí, que la potencial es negativa. Porque si no, cuando despejáis, ahí os sale a algunos un signo menos que pasáis de él olímpicamente. Hay que ser un poquito rigurosos. Entonces aquí, hecho negativo cuando despejo, pues lógicamente entonces sí estoy igualando dos cosas que son positivas. Estos son números positivos todos, porque la velocidad está al cuadrado, y aquí también son todos números positivos. Esto que se va, y por supuesto la velocidad de escape, que es una fórmula muy facilita, pero que si me la ponéis directamente, la fórmula de la velocidad de escape, el medio punto o 0,6 puntos o lo que sea, que es toda esta deducción, no lo tenéis. Y va a pasar también en EBAU y va a pasar en cualquier sitio. Siempre hay que deducir desde primeros principios. Siempre que se pueda. ¿Vale? Si no, pues lógicamente siempre será mejor poner algo que no poner nada. Por no saberse la deducción y os acordáis por la fórmula, pues ponéis la fórmula. ¿Vale? Que algo de puntos os lleváis. Lógicamente no todo. Entonces, la velocidad de escape. Esto era condición de escape, pues la velocidad de escape ya lo tenemos. Solamente que la velocidad de escape depende desde donde sea. Y en este caso es desde la superficie de la Luna. Con lo cual, la distancia a la que estoy, en este caso, coincide con el radio de la Luna. Pero simplemente porque yo estoy intentando escaparme desde aquí. Con lo cual, en ese caso, la distancia hasta el centro es precisamente el radio de la Luna. En este caso son iguales. En este caso. Si me hubiesen dicho qué velocidad tiene que tener para escaparse desde la órbita de antes, desde aquí arriba, entonces no. Entonces no sería el radio de la Luna, sería la distancia a la que está desde el centro. ¿Vale? Este tipo de cosas tenéis que ir interiorizando. En todas las fórmulas lo que aparece es distancia hasta el centro, siempre. Porque el otro depende de cómo sea el cuerpo. ¿Vale? Y eso no va a aparecer nunca en las fórmulas generales. Luego ya reinterpretaremos para sacar la altura o lo que sea. ¿Vale? Así que de nuevo, también muy directo, porque era solamente un problema de velocidad de escape. ¿Vale? ¿Sí? ¿Nada más? Venga, vamos con el siguiente. Es un ejercicio igual que uno que teníais en la hoja, de encontrar en qué punto se anula el campo eléctrico entre dos cargas que tienen el mismo signo. Tengo aquí una carga positiva y aquí otra carga positiva. Y una de las primeras cosas que había que hacer era razonar, de nuevo, con una frase o algo así, decir en qué zona voy a buscar. Porque yo sé que como estos son cargas positivas, pues entonces los campos siempre van a salir. Los campos eléctricos siempre van a salir de ella. Y aquí lo mismo. Siempre van a salir. Con lo cual, si queréis,
cuando por ejemplo este ejercicio decía, fuera de la línea que las une, fuera de la línea que une esas dos cargas, por aquí es imposible, porque los campos van a tener cierto ángulo y nunca se van a anular. Así que tengo que buscar en la línea que une a esas dos cargas. Ahora bien, si me vengo a este lado, resulta que el campo de la carga 1 viene en esta dirección y el campo de la carga 2 también viene en esta dirección. Si me voy al otro lado, pasa exactamente lo mismo. El campo de la carga 1 va en esa dirección y el campo de la carga 2 también. Así que ahí es imposible que se anule, porque es una suma vectorial. Solamente podrían anularse en algún punto aquí en medio, porque aquí en medio, aquí por ejemplo, pues el campo debido a la carga 1 viene saliendo desde la carga 1, el campo debido a la carga 2 viene saliendo desde la carga 2. Y ahí sí podría darse la situación en la que estos dos vectores sean exactamente iguales y entonces se cancelen. Fuera de esa zona no. Así que solamente voy a buscar en esa región. Pero es importante que de alguna manera digáis eso. Puede ser más largo, más breve, diciendo que solamente vais a mirar aquí. Siempre, de nuevo, hay que razonar y justificar todo lo que uno hace. Entonces, ahora, me pongo ahí. Y digo, bueno, no sé a qué distancia va a estar, pues esto va a ser la distancia X. Inicialmente me daban qué distancia había entre las dos cargas, que eran 9 metros. Así que si eso es X, esto es D menos. ¿Vale? Y como lo que necesito es que la magnitud de los campos iguales, yo sé que van a llevar signos distintos, seguro. Así que no me voy a preocupar por vectores. Lo que me voy a preocupar es porque la intensidad de los campos sea igual. O sea, en módulo. En signo ya sé que son distintos, porque aquí en medio siempre va a apuntar uno hacia allá y otro en la otra dirección. Así que lo que necesito es que sean exactamente iguales de tamaño, para que así cuando se resten dé 0. Por tanto, módulo de campo eléctrico, perdón, R no. Aquí la distancia a la que estoy está la carga 1, pues entonces la distancia a la que estoy del punto en el que estoy mirando sería esa. De la carga 2, pues eso. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, a simplificar. Pues eso, por ejemplo, lo simplifico. Y además, y siempre intentando, en vez de llevar ecuaciones con decimales o con potencias raras, aquí las cargas, que esa es otra, que madre mía, los múltiplos, que son múltiplos de unidades. Aquí las cargas son miliculombios. La primera carga es, vamos a poner que sea 1 miliculombio, y la segunda carga son 4 miliculombios. Que miliculombios son, me encuentro de todo. 10 a la 6, 10 a la menos 6, 10 a la 3. Los milis son 10 a la menos 3. Y con eso sí que no hay. Yo, digamos que hago un poco la vista gorda con esto de las unidades y bueno, y trago, pero un error en segundo de bachillerato de no reconocer el mili como 10 a la menos 3 es serio. De verdad que es muy serio. Como poner unidades cambiadas, como poner que un campo tiene unidades de julios o una fuerza tiene unidades de julios, que me lo he encontrado también. Son cosas bastante serias. Porque lo que estoy diciendo es, no tengo ni idea de qué me están hablando. Yo sé que era un número con una letra al lado. Pues he tirado los dados y he puesto esta letra. Es poco más o menos lo que estoy diciendo. Y se espera de vosotros que entendáis qué es lo que significan las unidades, que entendéis que una fuerza tiene determinadas características y que una fuerza no es un campo, es una fuerza. O que una energía es una energía y no es un potencial. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Lo que veo aquí es que la carga 2 es 4 veces la carga 1. Y entonces, si en vez de poner aquí la carga 2, pongo 4 veces la carga 1, resulta que esas cargas también se van. Entonces me queda esta ecuación que podéis hacer una ecuación de segundo grado o, todavía más fácil, que es como lo tenía yo puesto en la resolución. Ojo aquí, hago la raíz cuadrada de un lado, la raíz cuadrada del otro lado. Y me va a quedar una ecuación que es una churrada de ecuación. 1 partido por d menos x igual a 2 entre x, que es el primer grado. Aquí en la distancia ya ponemos los 9 metros. Y de ahí, pues lógicamente, despejáis. Y lo que dé, que daban 3 metros, me parece. ¿He puesto bien las cosas? No, tal y como he puesto saldrá 6. Perdona. Tal y como he puesto saldrá 6, porque tiene que estar más cerca de la más pequeña. Sí, es que yo en la resolución que lo tengo la X en otro lado. Tengo la X desde la carga 2. Sí, aquí saldrá 6.
pues serán 6 metros. O sea, tiene que estar a 6 metros de la carga más grande y a 3 metros de la más pequeña para que compense. Esta es más intensa, o sea, esta carga es más grande, entonces sus campos van a ser más intensos. Me tengo que acercar más a la otra para, estando más cerquita, que compense la intensidad de este campo con la del otro. ¿Vale? Entonces, tal y como está planteado, eso serían 6 metros. Si pongo la X desde aquí, desde la carga más grande. ¿Vale? Si lo hubiese puesto desde aquí, pues al revés. ¿Vale? Bien. Yo eso te lo justifique despejando. Una distancia debía ser el doble de la otra. Sí, perfecto. Sí, también sí, está bien. Sí, pero a nivel de BAU, ¿eso te lo darían por bueno o...? A ver, si lo pones así como lo has puesto, con ese nivel de detalle, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Vale? Se queda mucho más breve una ecuacioncita, pero también sí. Sí, pero como no me acordaba cómo hacerlo así, pues... Pero va perfectamente también. O sea, si tú me hablas de la proporción entre cargas, no hay problema. En principio. ¿Vale? Intenta irte, digamos, a las soluciones. Si te vas a las soluciones ortodoxas, te forma. Que uno nunca sabe con quién puede dar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas sobre este? Venga, y el otro, ahora me dicen que estas cargas de 1 miliculombio y 4 miliculombios se distribuyen uniformemente sobre 2 esferas. Entonces, os dije que iba a incluir esto de las distribuciones de carga esféricas. Entonces, a esas mismas se distribuyen una. Las dos son de 50 centímetros, ¿no? 2 esferas que tienen exactamente el mismo radio. Solamente que esta Q1, digamos que viene aquí, y esta Q2, digamos que viene aquí. ¿Vale? Y me dicen que calculemos el potencial eléctrico sobre cada esfera. Entonces, me ponéis la fórmula directamente. Y a todos os he puesto justificar. Justificar significa, de nuevo, una frasecita. Por el teorema de Gauss podemos asimilar esta esfera a una carga puntual. Ya está. Y ya pongo la fórmula. Porque eso es lo que estamos haciendo. Utilizar el teorema de Gauss para decir que esta esfera se puede concentrar toda en un punto. Porque esta fórmula que yo estoy poniendo solamente sirve para cargas puntuales, nada más. Que eso es algo que también os tiene que entrar en la cabeza. Cuando a mí me dicen que unas placas aceleran un electrón no sé qué, ahí en las placas esto no pinta nada. Porque esto es para cargas puntuales. Ahora bien, con el teorema de Gauss, o sea, de aquí a aquí lo que estoy haciendo es aplicar el teorema de Gauss. Que aunque no lo sepamos, sabemos que nos permite hacer esas cosas. Coger una esfera y sustituirla por un punto. Y entonces, en ese caso, pues esta primera esfera será, bueno, esto vamos a ponerlo en mayúscula como lo ponemos normalmente. En las dos es lo mismo. Y como me piden el potencial, pues es simplemente sustituir y ya está. La carga que hemos puesto encima de esa esfera, de 1 miliculombio, y el radio que tiene, y el potencial. Y aquí el potencial de esta primera, que salía 1,8 por 10 a la 7 voltios. Vale. En la segunda, lo mismo, no hace falta que vuelva a justificarlo, ya he dicho que el teorema de Gauss, pues entonces ya está. Ya soy libre de poner aquí esa expresión y calcularla directamente. Y esto me da 7,2 por 10 a la 7 voltios. ¿Vale? Esa es la parte, digamos, fácil. La parte complicada que no es tal, que os complicáis la vida más de la cuenta, que es, me dicen, ahora, ponemos aquí en la que tiene mayor carga en esta, ponemos un protón con carga positiva. Uno esperaría que como esta carga es mayor que aquella, pues haya una repulsión y efectivamente este protón salga lanzado en esa dirección y acabe chocando con la otra. Y lo que me preguntan es qué velocidad llevan cuando va a llegar hasta aquí. ¿Vale? Entonces esto se puede plantear de dos maneras, una fácil y una difícil. La manera difícil, si queréis, sería volver a aplicar el teorema de Gauss y decir, esto es como que yo tengo aquí una carga positiva, tengo aquí el protón, tengo aquí otra carga positiva. O sea, coger estas y reducirlas a un solo punto. Y coger estas y reducirlas a un solo punto. Sabiendo que de aquí a aquí son 50 centímetros, que de aquí al punto final son 50 centímetros, pues hacer conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial tiene que ser igual que la energía mecánica final. Al principio no tiene energía cinética, porque no se está moviendo. Y su energía potencial es solamente la que se debe a esta carga y a la otra carga.
Y entonces tendría que calcular la energía potencial que se debe a estas dos cargas que hay aquí, generando energía potencial sobre ella. Y poner aquí la expresión. La energía mecánica al final, pues al final sí que va a tener cierta energía cinética y cierta energía potencial. Esta es la parte difícil, porque tengo que hacer un montón de cálculos. Entonces, en vez de eso, vamos a ser mucho más escuetos, mucho más elegantes, en el sentido de, yo sé que cuando pase de allí a allí, va a tener cierta energía cinética inicial, cierta energía potencial final. Cierta energía cinética final, cierta energía potencial, perdón, inicial. Y sabemos que esta es cero. Esta energía cinética final es, si esto pasa aquí restando, ¿es eso de ahí? ¿Sí o no? ¿Y qué es esto? Pues no es más que menos el cambio de energía potencial. ¿Sí o no? Y de hecho no hace falta ni siquiera hacer todo esto. Lo de cómo uno trabaja la energía es una cosa que tenéis que interiorizar porque es tremendamente útil, de verdad. Es decir, esto no tiene energía cinética, va a acabar teniendo energía cinética. ¿De dónde ha salido esa energía cinética? La energía tiene que salir de algún sitio, porque la energía se conserva, no se crea de la nada. ¿Cuál es la única fuente de energía que puede utilizar esa carga para acelerarse? Energía potencial eléctrica, no tiene otra. ¿Sí o no? Así que su energía potencial eléctrica tiene que haberse reducido para poder haber aumentado la energía cinética. Ese razonamiento energético es el que tenéis que tener muchas veces en mente, porque es muy elemental, pero a veces muy potente. Porque la energía cinética que vaya a ganar tiene que ver con la energía potencial que haya perdido. Y ahora, la energía potencial, tenemos que recordar que es simplemente la carga por el cambio de potencial. Si a mí ya me están dando el potencial en una esfera y me están dando el potencial en la otra esfera, ¿a qué demonios voy a andar calculando energías potenciales? Si ya me la están dando. Yo tengo un protón que se tiene que mover desde una zona en la que está a 7,2 por 10 a la 7 voltios a otra zona en la que está a 1,8 por 10 a la 7 voltios. Así que ¿cuánta energía va a ganar? La que corresponde a esa diferencia de potencial. Sin más ni más, es que prácticamente no hay que calcular nada. Aquí la energía cinética del protón, en medio de la masa por la velocidad al cuadrado, será la carga por lo que haya cambiado el potencial. Ha ido desde aquí, desde ese potencial hasta este potencial. Pues eso es lo que le va a dar energía al protón. ¿Vale? Que lo mismo va para los que estáis en casa, para el que tenéis que hacer del campo magnético, de que se acelera, bueno, y por vosotros también, que se acelera un ion a través de una diferencia de potencial, es el mismo razonamiento. Yo pongo dos placas y cuando vosotros veis las placas que hay una diferencia de potencial, no sé por qué razón empezáis continuamente a pensar en el campo eléctrico y en una fuerza y en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y os vais por unos cerros de flipar. La cosa es, si aquí hay una diferencia de potencial, eso significa una diferencia de energía potencial. Y de nuevo, una carga que estuviese aquí en reposo va a acabar ganando energía cinética a costa de energía potencial. Su energía cinética la va a sacar ¿de dónde? De la energía potencial que hay aquí, en esta diferencia de potencial. Y entonces es tan fácil como decir que la energía cinética de esos cuerpos que están acelerando es simplemente su carga por la diferencia de potencial. Y es tan sencillo como eso. ¿Vale? Entonces, en el último ejercicio, o cuando lleguemos, se acelera a través de un potencial de 2000 voltios. 2000 voltios aquí, la carga y ya tengo la energía cinética. Y en este caso es lo mismo. Aunque no sean placas, esta expresión es siempre válida. Porque sabemos que esta relación entre energía potencial y potencial existe, siempre. Que la energía potencial no es otra cosa que la carga por el potencial. Si yo paso de un potencial más alto a otro potencial más bajo, eso le da cierta energía potencial. Y esa es la que va a transformar en energía cinética. ¿Vale? Dime, Sam. ¿Por qué poner el valor absoluto del potencial? Para no andar liándome con signos, yo sé que aquí lo que me tiene que dar es positivo. ¿Vale? Entonces, yo me hago esta diferencia de potencial. Ya está. Si uno le va siguiendo la pista a los signos, pues al final lo que te va a salir es menos algo que es negativo. Porque el cambio de energía potencial es negativo porque está bajando. Pero es que al final poner tanto menos y tanto menos solamente me acaba liando la cabeza. O sea, yo sé que lo que tiene que pasar es que aquí hay un cambio de energía. Y ese cambio de energía juega a favor de la partícula que está ganando energía. Entonces, la energía que haya ganado es la que haya perdido.
Entonces, con preocuparme de cuál es el valor absoluto de eso, tengo suficiente. Porque lo que no podía ser en ningún caso es que este me salga negativo, claro. Porque si no, energía cinética, la energía cinética tiene que ser positiva siempre. Solamente tiene valores positivos al operar. ¿Vale? Entonces, esta pregunta, por ejemplo, del valor absoluto, que me hacéis más veces, denota una cosa que es de la que os tenéis que intentar desligar, y es de las fórmulas. Las físicas no son fórmulas. Las fórmulas me ayudan a hacer cuentas en la física. Pero la física es otra cosa, no son fórmulas. Y estáis muy atascados con las fórmulas. Y siempre pensando en las fórmulas, y en el signo, y en el valor absoluto, y cuándo utilizo la R, y cuándo utilizo esta fórmula y cuándo utilizo la otra. Y tenéis ahí una serie de fórmulas dando vueltas que yo sé que es complicado, pero de verdad que tenéis que intentar libraros de eso. Tenéis que intentar volar un poquito más allá de las fórmulas. De entender qué es lo que está pasando, de entender el concepto de energía. ¿Vale? Como que si algo tiene que modificar su estado, en este caso si va a ir más rápido, tiene que absorber energía de algún sitio. Y esa energía se la va a dar en este caso el campo eléctrico. ¿Vale? Ese tipo de conceptos que parecen más bajos y que son mucho más importantes que la fórmula en realidad. Muchísimo más. ¿Vale? Porque si no, al final eso, veis por aquí un menos y ya empezáis a sudar, porque ya no sé si me tenía que ser negativo o positivo o... No sé si... Intentaré transmitirlo las veces que pueda, de verdad, porque es que entender los conceptos es mucho más importante porque ayuda mucho más, porque vais mucho más rápido luego. Y vais, sobre todo, vais dando pasos firmes. En vez de poner una fórmula que, bueno, me sonaba. ¿Más preguntas, Sam? La energía cinética no puede ser negativa. ¿Nunca? ¿Jamás? Pues la energía cinética como tal, no. Un cambio en energía cinética podría serlo. O sea, un cuerpo podría pasar de tener una energía cinética a tener otra más baja. Y entonces el cambio de energía cinética sí que es negativo. Pero la energía cinética como absoluto es imposible. Un medio que es positivo, la masa que siempre es positiva y la velocidad que da igual para donde vaya porque está al cuadrado, así que es positiva siempre. ¿Vale? Bueno, pues una de las dificultades del examen, que algunos habéis sacado, pero la verdad que menos de los que yo pensaba, pero claro, era, digamos, si uno entiende el concepto, es una perita en dulce, porque es nada, es una línea de cálculo, no lleva más, pero claro, hay que tener el concepto claro. Lo mismo pasa con la 3A. Vamos con el 3. Tenemos ahí, primero, a calcular una fuerza magnética en este caso y a poner el esquema. Me dicen que un electrón viene, es un electrón, cuidado porque tiene carga negativa, viene con determinada velocidad según el eje OY positivo. Pues me pongo los ejes. Me pongo el eje X y el eje Y. Va en la dirección Y, un electrón viene en esta... Perdón. La velocidad viene en esa dirección, pero recordad que es una carga negativa, ¿vale? Luego, hay un campo magnético que viene según el eje Z positivo. Según este esquema que he puesto, el campo magnético vendría saliendo del plano. Así que ese sería el campo magnético. Y ahora me dice que con eso, primero que dibuje el esquema de la fuerza, hasta dónde apunta la fuerza. Sabemos que la fuerza de Lorentz es la carga por la velocidad vectorialmente por el campo magnético. Así que, lo que queráis. La velocidad, no la mano derecha, la velocidad se enrosca sobre el campo magnético que está saliendo, así que vendría así, y el pulgar me dice hacia dónde apunta la fuerza. Bueno, hacia dónde apunta, mejor dicho, el producto vectorial. Así que el producto vectorial vendría para acá, una manera. O bien, primer vector, el pulgar, segundo vector, el aquí, tercer vector, la fuerza, hacia allá. Otra manera de verlo, llevo el vector sobre el campo magnético y entonces el tornillo enrosca para allá. Así que en principio, el producto vectorial vendría para acá. Pero, y ahora viene la trampa, esto es una carga negativa. Y como es una carga negativa, le da la vuelta a la fuerza y entonces la fuerza apunta en esa dirección. La fuerza magnética en este caso viene en dirección X negativa. Así que habrá que calcularla, tengo todos los datos. La carga, pues en valor absoluto, con 1,6 por 10 a la menos 19, la velocidad que son 50.000, por el campo magnético que son 3.000 y teslas, de nuevo otra vez lo mismo, 3 por 10 a la menos 3. Y hay que poner expresión vectorial. Como apunta en dirección X negativa, pues esto sería menos lo que viene ahí y, ¿vale? Y por supuesto newtons. No julios, ni coulombios, ni que me he encontrado unidades muy raras en la fuerza, de verdad muy raras. Y da 2,4 por 10 a la menos 17. 2,4 por 10 a la menos 17. Bien. ¿Podríamos poner menos con el I? Poner menos siempre para Sí, da igual. A donde esté está bien.
Lo habitual es ponerlo aquí, o sea, siempre dejar I, J y K desnudos, simplemente indicando que son los vectores unitarios y ya está. Y los signos fuera, pero da igual. Pero si está bien puesta, pues está bien puesta. ¿Vale? Y luego venía la pregunta trampa, que era, determina el tiempo que transcurrirá hasta que la velocidad de este electrón pase de 50.000 a 60.000 metros por segundo debido a la acción del campo magnético. Respuesta, no puede pasar eso. El campo magnético siempre es perpendicular a la velocidad y hemos dicho unas cuantas veces que no la va a cambiar en módulo. No le puede inyectar energía, no le va a cambiar su energía cinética, así que su velocidad nunca va a ser más de 50.000. Tendrá que ser por otra razón que acelere, pero nunca por la acción de un campo magnético estático, como es el caso. Entonces, de nuevo, una pregunta trampa en el que uno tiene claro ese concepto y está. ¿Qué me encuentro? Y ahí viene el problema, porque uno podría decir, no sé cómo hacerlo. Pero el problema es cuando me empiezo a encontrar ahí fórmulas del periodo de giro en una órbita. Pero, a ver, tú estás calculando el periodo de giro, ¿qué tiene que ver el periodo de giro con que cambie de velocidad a 60.000? Por lo menos algo que tenga algún sentido. Yo que sé, intentar hacer con alguna energía. La energía cinética igual a no sé cuánto. O sea, tener claro el concepto de que si algo va a cambiar de velocidad, va a pasar de 50.000 a 60.000, es porque ha habido un cambio en su energía cinética. Y de nuevo, ese cambio tiene que venir de algún sitio. Entonces, podría admitir que alguno me hubiese dicho, pues la energía cinética ha cambiado en no sé cuántos julios, a ver de dónde saco yo esos julios. Porque los tengo que sacar de algún sitio. Y entonces ahí ya me pierdo en una maraña porque el campo magnético nunca me los va a dar. Pero desde luego, ponerme simplemente una fórmula porque tiene un tiempo, eso es lo que no podéis hacer. Eso de a ver si suena la flauta, voy a poner esta. A mí, la única fórmula que me suena del campo magnético que tiene el tiempo es la del periodo, pues la pongo. ¿Y no? Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Vale? O sea, el tipo de cosas de verdad que tenéis que evitar y mucho. Pensad lo que estéis haciendo. Y ya sé que soy muy pesado. Venga, terminamos. ¿Qué nos queda? Bueno, el espectrómetro de masas. Lo podéis mirar, os pondré la corrección. Si la próxima vez cuando vengáis, os cuento. Mañana, con vuestros compañeros, que hacen lo mismo. Les voy a repartir el examen, me voy a dar las notas, y hacemos su corrección del ejercicio. Lo digo por las conexiones que hay. Si os interesa, os va a ser corregir el ejercicio. ¿Vale?